Y cómo vio el evangelista Juan, otro de sus discípulos, el que se decía fue el discípulo amado de Jesús, Juan. ¿Cómo vio la resurrección de Jesucristo? Está en la Biblia, puede buscarla en el capítulo número 20 del Evangelio de Juan a partir del verso número 1. ¿Cómo vio Juan la resurrección? Que dice textualmente: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados son remitidos, y a quienes se los retuvieses les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repitamos estos dos últimos versos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos ahora a una pausa, porque aquí no termina todo. El evangelista Juan es extenso, y vamos a continuar después de escuchar esta melodía de adoración
de celebración por la resurrección de Jesucristo. Vamos a escucharla y después cerraremos este espacio en este programa el día de hoy en lo que se refiere a cómo vio Juan, el apóstol, el discípulo, el escritor, la resurrección de Jesucristo. No se vayan de la sintonía, ya regresamos. Vamos a presentar finalmente la versión de Juan, el evangelista, que está en el capítulo 21, esta vez, porque a propósito, la versión más extensa de la narración de cómo vio la resurrección, la tiene precisamente Juan, que entró en todos los más mínimos detalles de la resurrección. Y a propósito, como le decimos, él siempre se extendió, siempre estuvo, se le consideró, mejor dicho, el discípulo amado. Seguramente fue muy especial, seguramente recibió su santa palabra con todo el corazón, como debemos recibirla todos nosotros, la palabra de Dios, obedecerla, seguirle a Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien estamos recordando, porque en un día como hoy resucitó. Libro de Juan nuevamente en el capítulo número 21, que cierra su narración de la siguiente manera a partir del verso número 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino que como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este
Es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta aquí la narración de el evangelista Juan, del apóstol Juan, de cómo vio él la resurrección de Jesucristo. Y ya para terminar, nos faltan dos grandes personajes de la Biblia, dos grandes evangelistas que escribieron sus libros. ¿Cómo vieron? El apóstol Pedro, nos falta Pedro. ¿Cómo vio Pedro? ¿Cómo considera Pedro? Aunque no era un escritor de gran talla, pero ungido bajo el Espíritu Santo, ¿cómo describió Pedro la resurrección de Jesucristo? Pues está contenida y usted lo puede encontrar. ¿Cómo vio Pedro, el discípulo de Jesús, de Jesucristo? ¿Cómo vio Pedro la resurrección? Búsquelo, Hechos, en el capítulo número 3, estamos buscando, en los versos números 13 al 15. Dice lo siguiente Pedro, el apóstol Pedro, ¿cómo vio la resurrección de Jesucristo? Y dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Repitamos estos dos últimos versos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta es la versión del apóstol Pedro de cómo vio la resurrección de su maestro Jesucristo. Vamos a concluir con la versión de Pablo. ¿Cómo vio Pablo? Recuerdan, el apóstol Pablo también, el predicador, el autor de las epístolas, el gran evangelista que nos narra la Biblia. Y esta narración del apóstol Pablo la encontramos precisamente en una de sus epístolas, Primera de Corintios, capítulo número 15, que dice textualmente lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está la narración del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Que a través de una fuerte luz se le apareció a Pablo y que lo hizo caer de su caballo cuando estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Apareció, el Señor le apareció a Pablo y de esta manera narra lo que él sintió y que predicó sobre la resurrección de Jesucristo. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo, compruébalo. Seguimos regocijándonos por la celebración del único mortal inmortal, el único que vive por los siglos de los siglos de los siglos, el único que ha resucitado